¿Por qué hay gente que come saludable y hace ejercicio y a pesar de eso puede tener esta resistencia a la insulina? Para hombres y mujeres, muchos cambios hormonales que justamente empezamos a cursar en la adolescencia puede empezar a alterar también otro tipo de metabolismos como es el de la glucosa, y de ahí empezamos con resistencia a la insulina. Ahora, la resistencia a la insulina no es prediabetes. La microbiota, la alimentación, el ejercicio, la hidratación, el sueño, los niveles de cortisol y checar las hormonas son lo principal que va a suceder en una persona que detectan resistencia a la insulina. ¿Por qué es tan común la resistencia a la insulina? Más bien lo que se hereda son los hábitos. Nosotros llevamos generaciones tras generaciones heredando malos hábitos. Pero si vivimos en estrés no es bueno, y eso también puede provocar resistencia a la insulina. En la prediabetes ya hay daño de tejidos y celular. ¿Por qué tanta gente la ignora? El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas, presenta. Episodio 382. Hoy hablaremos de algo que mucha gente tiene. Estamos haciendo una encuesta aquí en el equipo y muchas personas de mi equipo lo tienen. Muchas personas que están aquí en el público con nosotros tienen esta resistencia a la insulina, que tiene síntomas muy fuertes que a veces la gente no sabe que se deben a la resistencia a la insulina. O también el tema de la prediabetes y el tema de la microbiota, porque hay una solución muy bella y muy importante a través de la microbiota. Para eso hemos invitado a nuestra queridísima doctora Jackie López, que regresa al programa. Le damos un aplauso con todo cariño. Bienvenida, Jackie. Ay, gracias, Marco. Gracias. Médica especializada en medicina preventiva, apasionada de la microbiota, y le has ayudado a miles y miles de personas a quitar enfermedades o síntomas trabajando desde la raíz. Así es. La verdad es que ahorita todo el tema de la microbiota está haciendo un boom. Sí. Y cada vez nos damos más cuenta que no es que reemplacen ciertos tratamientos, todos los... bueno, no hay que llamarlos tratamientos, pero como todo el acompañamiento de la microbiota, es que reemplacen los tratamientos, pero es que están dando resultados buenísimos que se pueden complementar y avanza mucho mejor el paciente. Claro, bueno, ahorita hablaremos de la microbiota y hablaremos de qué es la resistencia a la insulina para no asumir que todo el mundo entiende qué es la resistencia a la insulina. Pero yo te quiero preguntar, ¿por qué mucha gente que hace ejercicio o que come razonablemente saludable tiene estos síntomas de la resistencia a la insulina? ¿Por qué se presenta? Porque, bueno, hay muchas causas para empezar a desarrollar una resistencia a la insulina, y yo creo que primero hay que entender qué es la resistencia a la insulina para después ya entender las causas y a qué está ligado, ¿no? Entonces, primero, los síntomas de la resistencia a la insulina son muy generales, entonces por eso mucha gente a veces los confunde. Claro, agotamiento. Claro, agotamiento, cansancio extremo, pues decir, es que he trabajado muchísimo y por eso estoy tan cansada. No, es que no hay que acostumbrarnos a vivir cansados, porque nosotros tenemos que empezar o alimentarnos o hacer ejercicio de una manera diferente para rendir mejor. Pero si eso no funciona, también tener que checarnos metabólicamente, porque puede ser un poquito rojo. O sea, duermo y no descanso. Exacto, y entonces mucha gente dice, es que es el colchón, o es que no estoy respirando bien, o es que tuve pesadillas, y es como todo puede ser un problema metabólico. Y últimamente se ha diagnosticado demasiada gente, como lo decías, con resistencia a la insulina. Gracias a Dios, cada vez es más común que la gente escuche sobre este padecimiento, esta patología, y entonces se empapen un poquito más del tema y empiecen a detectar que ellos podrían ser ellos. Para empezar, síntomas. Ando agotado, duermo y no descanso, ando irritable, ¿correcto? Correcto, ansiedad, totalmente. Depresión. La ansiedad va un poco ligado a eso de que el cuerpo no está asimilando la glucosa que hay en nuestra sangre. Entonces, probablemente estás irritable porque tu cuerpo siente que no has comido. Claro. Antojos de azúcar, hambre. Precisamente por lo mismo, cansancio extremo, o que subas o bajes de peso y no puedas compensarlo. O sea, ya sabes que quieres bajar de peso y no puedes bajar de peso, o que quieras subir de peso y no puedas. Y no puedes. Pero a ver, para no asumir entonces, ¿qué es la resistencia a la insulina? ¿Cuál es su relación con la prediabetes y obviamente después la diabetes? Claro, la resistencia a la insulina, como su nombre lo dice, es una limitación de las células o una resistencia que desarrollan las células para captar la presencia y la función de la insulina. ¿Okay? Entonces, nuestro cuerpo, de alguna manera, por diferentes situaciones que ahorita o factores que ahorita los podemos desglosar, empieza no a detectar la presencia de la glucosa ni el trabajo de la insulina. Eso significa que cuando nosotros comemos y empieza a entrar glucosa a nuestro cuerpo, nuestro páncreas tiene que secretar insulina de unas células beta.
Ajá. Entonces empieza a secretar insulina y eso es completamente normal. Pero llegó algo que es un factor que empieza a fallar en la cadenita de romper la glucosa, que en el momento que nuestro cuerpo suelta insulina, nuestras células no la están asimilando. Ajá. Entonces no podemos meter la glucosa a las células para que trabajen. Ya. Entonces, como la glucosa es la energía de nuestro cuerpo, entonces como no está entrando en las células se sienten cansadas. Por ende, nosotros estamos cansados. Ya. Fatiga crónica todo el tiempo, sentimos desganados, con sueño, como si no hubiéramos comido, porque Claro. no estamos asimilando esa glucosa. Claro, y ahí es donde empezamos a depender o del café o de los energy drinks o alguna Exacto, alguna cosa. suplementos que no necesitas, porque realmente el problema no es que necesites un suplemento, sino que hay que ayudarle a tus células a que reciban esa glucosa. Claro. Ahora, ¿por qué es tan común la resistencia a la insulina y por qué tanta gente la ignora? Es que sí, es ignorada porque realmente no conocemos los síntomas y como te decía, los síntomas son tan generales Ajá. que tal vez los pasamos desapercibidos. Entonces, por ejemplo, una persona que no puede bajar de peso y que está llevando un plan alimenticio, pues probablemente dice, es que tengo problemas de hipotiroidismo, ¿no? Ok. Y entonces se va y deriva, porque es lo más común que piensan los adultos, ¿no? O sea, es que no puedo bajar de peso, pues chécate la tiroides. Ujú. Y en vez de estar checando a otro nivel metabólico, entonces ya cuando descartan que no es la tiroides, dicen, bueno, pues no, pues entonces me sigo poniendo a dieta, pues ya estoy bien de la tiroides y entonces no tengo nada metabólico. Ujú. Pero realmente tenemos que pensar que México es uno de los países número 1 con diabetes, que nosotros tenemos tendencia por nuestra alimentación y nuestro sedentarismo, tenemos tendencia a empezar desde generaciones muy jóvenes con diabetes. Y número 3, no es que se herede la diabetes, más bien lo que se heredan son los hábitos. Nosotros Claro. llevamos generaciones tras generaciones heredando malos hábitos, que todo justamente nos encamina a resistencia a la insulina, prediabetes, que bueno, eso también es un buenísimo tema para después hablar, porque ya Sí. ya se está quitando ese término. Ajá. ¿Se está quitando? Se está empezando, la ciencia ¿Por qué? está ahorita en un debate, porque mucha gente precisamente cuando le dicen es que tú tienes prediabetes por ver tus valores de laboratorio en glucosa, Ajá. no se asustan tanto, entonces no toman cartas en el asunto. Médicos, expertos y sociedades internacionales dentro de la ciencia están diciendo hay que quitar el término porque en la prediabetes ya hay daño de tejidos y celular. Ok. Entonces la gente no está teniendo como un warning o una advertencia suficiente para tomar cartas en el asunto y directamente pasan a diabetes. O sea que sería mejor tal vez llamarle diabetes nivel 1, diabetes Sí, nivel o sea, 2. es como si tú ya tienes diabetes. Ajá. Y entonces desde ahí ya toman cartas en el asunto para que lo corrijan y no se desarrolla daños severos en un futuro. Ahora, la resistencia a la insulina no es prediabetes. No es prediabetes. Es un paso antes. Sí, se puede decir que es un factor que puede desencadenar diabetes, pero es una patología completamente diferente. Ya. Sí están muy de la mano, sí tienen un origen y una fisiopatología o explicación muy similar, Ajá. pero no son lo mismo y tampoco hay que confundirlas. Ok. Ahora, la microbiota, que es una de tus pasiones, juega un papel muy importante. Claro. ¿Por qué es tan importante? O sea, ¿de ahí sale la resistencia a la insulina? No es que de ahí salga, es que vamos a explicar un poco cómo está la composición del intestino. Ajá. Tenemos muchísimas capas en el intestino y es como un agujero, por así Ajá. decirlo, una manguera. Sí. Y entonces está hecho por capas. Una de esas capas es la mucosa y en la mucosa hay células que están pegadas unas con otras, están así Ok. una tras otra. Sí, sí. Entonces esas células pues de repente se separan, de repente vuelven a entrar, de repente se separan así y eso es esa separación que entre ellas hay unas uniones estrechas que hacen que se junten, esa pequeña, como esa dinámica de movimiento es lo que ayuda a que podamos absorber cosas, ¿no? Ok. O sea, porque por ahí pasan todo lo que vamos a estar absorbiendo. Ok. Cuando nuestra microbiota no está en equilibrio, hay una alteración de la microbiota, no estamos teniendo buenos hábitos que fomenten una diversidad adecuada de la microbiota o simplemente tomamos un antibiótico, fumamos, tomamos alcohol, alguna sustancia tóxica que barrió la microbiota, estas células de la mucosa no es que se vayan, sino que se empiezan a separar cada Ujú. vez más. Esta separación hace que pasen partículas y toxinas mucho más grandes en ese mecanismo de absorción. A esta separación es lo que llamamos el famosísimo intestino permeable. Ah, ok. Esa separación, ¿por qué? Porque, pues que lo podríamos decir como es más permeable, ¿no? O sea, de lo normal. Sí. Pero le llamamos el famoso intestino permeable, creo que lo han escuchado. Sí, sí. Y del intestino permeable empieza a haber inflamación y se empiezan a despuntar muchísimas enfermedades crónicas metabólicas que, bueno,
habrá campo para hablar de ellas, pero en el momento que se abren, se absorben y se inflaman, empieza a haber una disfunción de muchas células. Justo ahí hay unas células que ayudan a que funcione la insulina en nuestro cuerpo y que detecte la insulina en nuestro cuerpo. Entonces, si hay intestino permeable porque no estamos cuidando la microbiota, esa dinámica, justamente esa cadenita de que nos ayuda a que funcione la insulina, se ve afectada. Ya. Y entonces empezamos a fomentar una resistencia a la insulina, que nuestro cuerpo deja de detectar adecuadamente la insulina y nuestro cuerpo se hace resistente a la insulina. Ya. La disbiosis es otra cosa. Es la disbiosis. Eso es la disbiosis. Okay. La disbiosis es un desequilibrio en la microbiota. Ajá. Y eso fomenta completamente y directamente el intestino permeable. Y es muy común. Muy común, muchísimo más. ¿Qué porcentaje de la población Si en tú no América sabías Latina? que era resistencia a la insulina y la gente no sabía que era resistencia a la insulina, todavía menos gente sabe que lo que es disbiosis. O sea, es súper común y es súper importante porque de ahí parten muchísimas Y es enfermedades. previo a la resistencia a la insulina. Es previo a la O sea, resistencia. primero a empieza la insulina. disbiosis, Por supuesto. que es esta separación. Este desequilibrio de la Ajá. microbiota. Después viene esa separación que es el intestino permeable. Ajá. Y después ya viene la resistencia. resistencia a la insulina. Y La luego disfunción de la cadena del funcionamiento de la insulina. Luego ya viene la resistencia a la insulina y luego ya viene prediabetes y diabetes. O sea, que lo ideal es detectarlo mucho antes. Lo al ideal es principio. detectar esa disbiosis. Ajá. Y se puede detectar ¿cómo se detecta la disbiosis? Ok, primero empezamos a tener inflamación constante, ¿no? Entonces ahí también son síntomas tan generales que puedes decir, es que comí algo malo, no sé, luego ya está el famosísimo de que soy intolerante a la lactosa, y no es que seas intolerante O a la al lactosa gluten. o al gluten, que está famosísimo de que esto no tiene gluten. Ajá. No es que tú nazcas intolerante a la lactosa, hay muchos casos que sí, hay muchísimos casos Sí, que sí, sí, sí. pero hay mucha gente que no era intolerante a la lactosa y con el tiempo Se hizo. intolerante a ciertos alimentos, no solamente a la lactosa, muchísimas otras cosas. Sí, sí, sí. Al trigo. Exacto. Y justamente se puede corregir esas intolerancias dando un equilibrio correcto a la microbiota. Ahora, mucha gente se acostumbra y dice, pues yo ya llegué al punto donde soy intolerante a tal alimento. No, tienes una disbiosis que está, donde tu microbiota está careciendo de ciertas bacterias y compuestos que te ayudaban a digerir los lácteos. Sí. No es que seas intolerante, es que tú estás pasando por una disbiosis y hay que reequilibrar la microbiota, Claro. ¿sabes? Entonces... Pero se detecta con examen de sangre, ¿cómo se detecta? La disbiosis, primero hay un estudio de heces, donde ahí estudian como la composición de tu microbiota. Entonces, eso es una de las cosas más comunes. Bueno, también hay otras cosas más invasivas, pero bueno, esa es una de las más comunes donde hay laboratorios específicos donde tú llevas y quieres ver la composición de tu microbiota. No siempre es necesario. A veces simplemente el hecho de que el especialista o el profesional de salud haga un interrogatorio correcto y vea el historial del paciente puede decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, vamos a ir de casos muy severos a casos no tan severos para que vayan viendo. Imagina una persona que estuvo sometida a quimioterapia por mucho tiempo por tratamiento de algún tipo de cáncer. Adiós microbiota. Adiós microbiota, porque la quimioterapia no va a discernir entre algo bueno y algo malo y se barre todo. Sí, sí. Entonces, desde ahí tú puedes decir una persona que está en tratamiento de radioterapia o quimioterapia va a tener una disbiosis casi el 100% de las veces. Claro. ¿no? Entonces, al finalizar el tratamiento, hay que saber que vamos a tener que llevar un plan de reestructuración de la microbiota. Sí. Ahora, algo un poco menos leve, tienes gripa y se complica y se convierte en vez de viral, ahora es bacteriano. Ajá. Y ahora sí estás ya con fiebre y necesitas un esquema de antibiótico, precisamente. Adiós microbiota. Porque tampoco saben distinguir cuáles son las bacterias buenas y malas y no arrasan con todo lo que ven. Entonces, también hay que saber que cuando completamos un esquema de antibióticos, muy probablemente vamos a tener que reabastecer nuestra microbiota porque va a estar barrida. Pero eso es nuevo porque nosotros hace años los doctores nada más te mandaban antibióticos, o deja tú los doctores, te los autorrecetabas y nadie te hablaba ni siquiera de la microbiota. ¿Cuál nuevo? Lo siguen haciendo. Se sigue haciendo. Claro, lo siguen haciendo. Nuevo el hablar de que hay el concepto, claro. repoblar. De repoblar la microbiota. Eso es lo nuevo. Claro, sí. Pero también, aunque no lo creas, muchos médicos siguen siendo como muy desconocidos en el tema. No, de repente hablan, que esto es una banderita roja para que vean cuando no saben hablar de probióticos y microbiota. Ajá. Cuando un médico o un profesional de salud les recomiende toma probióticos sin especificar cepa y función, es que no sabe recomendar probióticos. Y ahí es donde te metes a todo este tema de los suplementos donde puedes estarte empastillando. Así como no es bueno empastillarse de medicinas,
¿no? Si no son necesarias, también empastillarte una bola de suplementos que igual ni necesitas. Y es que el mundo de los probióticos es enorme. Apenas estamos empezando a llegar y descubrir. O sea, falta muchísimo. No por nada están invirtiendo muchísimo alrededor del mundo en esta investigación. Por ejemplo, lo que tú decías. O sea, hay veces que estamos tomando un probiótico y que desconocemos cuál es la cepa. Claro. Y esa cepa no es la adecuada para nosotros. Para ti. Para ti. Porque, por ejemplo, si una persona está presentando justamente intolerancia a la lactosa, va a haber una cepa específica que le va a ayudar a la sintomatología que está presentando. Pero si nada más tomas un probiótico, pues probablemente estás tomando un probiótico que te ayuda a la piel. Claro. Que no te ayuda, por supuesto, nada a lo digestivo. O sea, la familia de los probióticos puede ser muy amplia. Sí, son familias y cepas muy diversas y hay muchísimas y hay que llamarlos por familia, grupo y cepa. Sí, y también el otro día estaba viendo un reportaje en NBC, la cadena de Estados Unidos, donde hablaban justamente de varios médicos de que no porque sea natural y porque esté el suplemento ahí es bueno para ti. Y hablaban de la ashwagandha. Sí, claro. Dice, si te la comes en un té, te la tomas en un té o en una comida, así, no pasa nada. Pero hablaban del exceso de ashwagandha concentrado en un suplemento que te puede hasta dañar el hígado. Claro. De hecho, justo iba a hacer un video al respecto. No te podría decir exactamente el dato de quiénes sí, quiénes no, pero está súper interesante porque lo toman como lo ven natural. Dicen, no pasa nada. O sea, y lo recomiendan a diestra y siniestra. Y la verdad es que no debe de ser así y no es para todos. Y hay personas muy específicas que no deberían de consumirla, pero ni poquito. Sí, porque luego de repente acabas ya con 10 pastillas de diferentes suplementos. Claro, y hay muchísimas cosas que no. Por ejemplo, yo, que tengo hipotiroidismo, creo que siempre lo digo cada vez. Sí, lo has platicado. Pero hay muchísimas cosas que yo no debería de consumir y que de verdad, desde que me hicieron el diagnóstico a los 18 años, yo hasta que terminé la carrera me di cuenta que había muchas cosas que yo no debería de tomar. Como por ejemplo, ¿qué dejaste de tomar? Por ejemplo, muchas cosas de algas yo no debería de tomar y yo tomaba espirulina. No es que no la pueda tomar, pero también hay que saber la concentración. Y como yo me encantaba la espirulina como un complemento y que es muy bueno, pero también tenemos que tener cuidado nosotros. Sí, tiene yo tomo espirulina, pero a mí me la mandó el doctor Fernando Leal, o sea, yo estoy bajo supervisión de él. Sí, él siempre dice eso, o sea, y yo estoy seguro que coincides, ¿no? La suplementación adecuada bajo supervisión de un médico. Claro, totalmente. No nada más empastillarte. Sí, o sea, o por ejemplo, la gente que ya están todo el mundo tomando magnesio. Hay tantos tipos de magnesio, pero luego hay gente que no debería de tomar magnesio. Y ves sus laboratorios y tienen exceso de magnesio y es como, pues estás tirando todo a la basura porque tú no deberías de tomar magnesio. Claro, y hay diferentes tipos de magnesio. Claro. Uno es el que te ayuda para dormir. Y hay, digestivo, así, relaja. Sí, por eso supervisión, porque uno no sabe, no somos profesionales, no estudiamos esto. Hay gente que lo estudió porque no. Y luego ya ves un video de vapes, de gomitas y vapes y ya van y lo compran, entonces ya no sabes ni qué es verdad y qué sí. O sea, claro, es que estábamos hablando en Radio Fórmula y ahora aquí también decirlo aquí en el podcast. Claro. Están con la inteligencia artificial. Hay gente allá afuera que son unos pillos, son criminales, pero no puedes agarrarlos porque están en Asia. Bueno, agarraron un segmento del podcast a la doctora Jackie y a mí, pero sobre todo a la doctora, y con inteligencia artificial le cambiaron así la boquita y la voz. Y entonces Jackie sale diciendo que recomienda unas gomitas de nicotina que curan el cáncer. Sí, que te dejan que ayudan a que dejes de fumar y que curan el cáncer. No sé qué marca es realmente. Y Jackie dice que dejó de fumar cuando tú nunca has fumado. Nunca. Y luego yo digo en el video que a mi papá le ayudó. Mi papá se murió hace mucho y se murió por fumar justamente. Sí. No sirven las gomitas. Y salen ahí, mis amigos nos llamaron tanto a ti y a mí. Oye, vi el video. Ay, sí está bueno el suplemento. O sea, no, y te digo, y así como esto de las gomitas de nicotina, pues sale mucha gente que, número uno, o le están pagando porque promueva algo. Número dos, o ellos ganan de esa, ¿saben? Una comisión por cada venta. O número tres, ya es publicidad falsa que ya no saben ni qué creer. Por eso siempre suplementos, por más natural que sean guiados por un profesional de la salud. Entonces, sí a los probióticos, sí a los suplementos, bajo supervisión médica, como un traje hecho a la medida, y no van a ser 20 suplementos. Sí, claro que no. No. Hay pocos casos donde tienen que ser 20 suplementos y son casos donde hay una enfermedad autoinmune o hay enfermedades o comorbilidades, que son varias juntas, o ya es una persona que ha tenido una historial de enfermedades a lo largo de su vida donde sí podría necesitarlo, pero son casos muy puntuales y esa persona lo sabe, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se la ha vivido con doctores y tiene muchas patologías. Aún así, los probióticos, hay una manera estratégica de indicarlos. Y no es que sean medicamentos, ni tampoco es que sea lo más natural. Por supuesto que no, tienen una ciencia detrás, pero sí también hay que saber indicarlos.
¿Quieres alcanzar tus sueños pero te falta confianza? ¿Sientes que no tienes lo necesario para construir la vida que quieres y te mereces? La inseguridad es un desafío muy común, así que si la sientes, no te juzgues, no te sientas mal, porque eso es muy común. Sin embargo, hay que saber que esto limita el potencial de muchos seres humanos. El tema es darnos cuenta y salir de ahí. Como tal vez lo sabes, a lo largo de mi carrera de 40 años me he tenido que reinventar y empezar desde ceros una y otra vez, justamente para no conformarme con algo que no quiero en mi vida. Y en ese camino he descubierto algunos secretos que pueden ayudarte a ti también a confiar en tus habilidades y atreverte a dejar eso que se ve seguro pero que no te llena, que no te hace feliz, e ir por lo que verdaderamente quieres y que tal vez puede parecer inalcanzable. Por eso he creado una masterclass gratuita en donde quiero compartir estos secretos contigo. Descubre tu potencial y alcanza tus sueños. Cómo dar el salto, dejar de postergar y conquistar lo que quieres. Y hoy está disponible para ti completamente gratis. Inscríbete ahora en marcoantonioregil.com/potencial. Repito, marcoantonioregil.com/potencial. Te espero en la clase. Y ahora continuamos con el podcast. Entonces, para sanar la resistencia a la insulina, que sí se puede sanar, ¿verdad? Se puede. Sí, claro. Pues se le puede meter reversa. Es que no es que sanar, es que la puedas detectar a tiempo. Detectar a tiempo y corregirla, ¿no? Entonces, para que ya no tengas esos síntomas y que nuestro cuerpo empiece a detectar otra vez la glucosa y que la insulina funcione adecuadamente. Y para eso hay que ir a trabajar en la microbiota, pero hay que hacerlo con supervisión médica para que sepamos cómo vamos a sanar a nuestra microbiota. Claro, la microbiota, la alimentación, el ejercicio, la hidratación, el sueño, los niveles de cortisol y checar las hormonas son lo principal que va a suceder en una persona que detectan resistencia a la insulina. Ahora, el cigarro, por ejemplo, afecta, hablando de nicotina, el cigarro afecta a la microbiota, lo dijiste hace ratito. Claro, sí, o sea, está totalmente documentado que es uno de los factores principales para causar una disbiosis. Entonces, no importa si estuviste medicado, si haces ejercicio, tomas agua, te alimentas adecuadamente. Si tú estás fumando o exponiéndote a un fumador, al humo del cigarro, es muy probable que tengas en algún momento de tu vida una disbiosis. Y los que vapean es lo mismo. Sí, es lo mismito. Misma historia. ¿Y el vaporcito del vapeador también afecta a los que están sentados en la mesa? Sí, porque al final son micropartículas que quedan suspendidas en el aire y son partículas muy, muy pequeñas, de 2.5 micras. Entonces, realmente esas son las que se quedan suspendidas y nosotros las inhalamos y nos causa una inflamación crónica. Volviendo a la primera pregunta, ¿por qué hay gente que come saludable y hace ejercicio y a pesar de eso puede tener esta resistencia a la insulina? Aquí vamos a regresarnos un poco. Sí hay que dejar claro que la diabetes no se hereda, aunque yo hice hace poquito una plática y un experto en diabetes me dijo que claro que se hereda. Lo que se hereda son los comportamientos, básicamente. Y si una persona que está en una familia que vive con diabetes, que los papás tienen diabetes, los abuelos tienen diabetes, claro que va a tener más riesgo de presentar diabetes porque al final ellos están repitiendo muchísimos hábitos y patrones en la alimentación, en el ejercicio, en el sedentarismo. Claro. Entonces, nuestras células sí tienen memoria, claro que sí. Nosotros podemos cambiar ese metabolismo interno celular y entonces está en nuestras manos. La diabetes tipo 2, que es la importante. La adquirida, sí. Pero lo mismo pasa con la resistencia a la insulina. Como está tan ligado a muchos hábitos que nosotros empezamos a tener, como despertar y qué es lo primero que desayunamos o cómo rompemos el ayuno o los niveles de estrés que estamos manejando, el sedentarismo, cómo hacemos ejercicio, si hacemos actividades o sea, como de moverte como aeróbics, ¿no? Donde realmente sudas o cómo es tu vida. Todo eso también fomenta la resistencia a la insulina. Pero hay muchos factores que sí, en efecto, la resistencia a la insulina, para contestar tu pregunta, independientemente de tus hábitos, pues hay una persona que sí puede tener muchos factores que le juegan en contra para empezar a desarrollar la resistencia a la insulina. Una de ellas, por ejemplo, es el síndrome de ovario poliquístico. Las mujeres, cuando tienen muchos temas hormonales, una de las primeras cosas que les dice el ginecólogo cuando van a revisarse es: vamos a descartar que no tengas quistes en los ovarios, ¿no? Y una mujer que desde su adolescencia, cuando empieza con la menstruación, empieza con muchos problemas de mucho dolor o que empieza a tener alteraciones en el desarrollo cuando se está convirtiendo en mujer, por así decirlo, o biológicamente en mujer. Cuando tiene quistes en los ovarios, hay un desorden hormonal
donde ese desorden hormonal hace que nuestras células empiecen a generar resistencia a la insulina y es algo que difícilmente podemos evitar. Entonces también eso es súper importante que una mujer que esté empezando con la menstruación y que vea alteraciones, dolores fuertes o que esté teniendo irregularidades menstruales desde muy joven o que ya esté en una edad pues donde debería de tener un periodo regular y no lo tiene, pues sí detectar, ir con el ginecólogo a ver si no tiene ovario poliquístico y de ahí está ligado completamente y es algo que sí definitivamente no podríamos haber evitado, ¿no? Ahora, alguien que tiene, por ejemplo, ansiedad, depresión, los cambios de humor, antojos muy fuertes, todo esto, ¿sería bueno checar si no es ya resistencia a la insulina? Claro, y no solamente resistencia a la insulina, que serían como checar el panel o el perfil de glucosa e insulina, ¿no? Ajá. En un laboratorio, sino también temas hormonales, porque desde ahí puede haber para hombres y mujeres muchos cambios hormonales que justamente empezamos a cursar en la adolescencia, ajá, que tal vez no estamos regulando correctamente y eso puede empezar a alterar también otro tipo de metabolismos como es el de la glucosa y de ahí empezamos con resistencia a la insulina. Ok, entonces sí hay una relación o puede haber una relación entre tristeza, depresión y una microbiota que tiene problemas y por lo tanto una resistencia a la insulina. Claro. De hecho, está comprobado y te lo especifico, no, y no lo quiero decir así, nunca vamos a suplir o hasta este momento no se está supliendo el tratamiento psiquiátrico para una depresión o una ansiedad, pero sí ha dado muy buenos resultados el tratar problemas de la microbiota aunado a un tratamiento psiquiátrico, claro, donde se refleja en horas, Te estoy diciendo en horas un cambio para todas las personas que tienen depresión o ansiedad cuando tratas la microbiota. Qué fuerte, porque si no sabes esto, a lo mejor vas con tu psiquiatra y te ponen antidepresivos y no estás tratando la microbiota. No, y probablemente sí te va a ayudar porque al final tú tuviste una disbiosis que está afectando la microbiota y lo dejaste pasar crónicamente porque lo desconocías o no lo checaste a tiempo y entonces ahora sí ya estamos derivando a que baje los niveles de hormonas de la felicidad, por así decirlo, ¿no? Sí. La serotonina o la dopamina. Entonces ya de esa manera crónicamente el cerebro ya se está acostumbrando a trabajar con poca serotonina y poca dopamina. Entonces ahí sí necesitarías un tratamiento psiquiátrico para ayudar a regular el cerebro. Pero sí los psiquiatras cada vez más están yéndose al tema del segundo cerebro, que es el intestino, para decir, ok, ya estamos aquí tratando de regular la cantidad de dopamina y serotonina, pero nos vamos a ir también aquí porque probablemente es una disbiosis que originó la baja de estas hormonas. Entonces empiezan a tratar también el intestino y le ayuda muchísimo a equilibrarse de manera inmediata. Sí, no, a eso me refiero, que debe ser terrible no ver la otra parte que es importantísima, sobre todo cuando pueden haber resultados tan rápidos. Totalmente. Sanando la microbiota. Totalmente. Ya se están dando cuenta, te digo, es un tema muy nuevo que desafortunadamente, por ejemplo, yo me gradué en 2018 de la carrera de medicina, O sea, estamos hablando que hace no tanto y yo no hablaban de microbiota. No me hablaron de microbiota en la carrera. O sea, yo le seguía llamando flora intestinal. Mis maestros le seguían llamando flora intestinal. En 2018. 2018. Entonces, estoy hablando de que es un tema que está revolucionando la ciencia y que viene con todo, porque la verdad es que sí está dando resultados, pero no solamente a nivel cerebral, también del páncreas, que es con la insulina, también de ovarios poliquísticos, está también en el hígado, en la grasa visceral, está dando resultados en todas partes. Aquí una plataforma que se llama Frontiers in Psychiatry en 2020 publicó un dato que dice las personas con desequilibrio en la microbiota intestinal tienen hasta un 60% más de probabilidad de desarrollar trastornos como ansiedad y depresión. Sí. 60%. Y es que más del 90% de los promotores de serotonina y dopamina del cuerpo lo secreta el intestino. Ya. Entonces, si la microbiota no está en equilibrio, entonces estamos afectando al 90% de los promotores de las hormonas de la felicidad. Entonces, dependiendo de nuestros hábitos, vamos a mejorar o empeorar la microbiota y, por lo tanto, aumentar o disminuir las posibilidades de que tengamos esta resistencia a la insulina y de ahí la prediabetes y luego la diabetes. Entonces, así es. Y claro, hay muchísimas otras cosas para disminuir el intestino permeable o esta permeabilidad del intestino. Y entonces así ya haciendo todas estas estrategias podemos volver a cerrar estas celulitas. Y entonces ya que se cierran, empezamos a disminuir la inflamación intestinal y nuestra microbiota se empieza otra vez a repoblar, por así decirlo, ¿no? Pues a ver, hablemos de hábitos y aquí la doctora Jackie nos pidió unos recipientes. Vamos a hacer una demostración entonces. Tenemos 3 recipientes para los que nos están viendo, pues obvio, aquí se dan cuenta que es uno que tiene agua, que está bajita el agua, otro recipiente de cristal que tiene
más agua. Y luego otro con café. Para los que están escuchando y que no están viendo, les vamos escribiendo lo que A ver, hacemos Marco, acá. sí, ahorita hablando un poco del intestino y de los hábitos que ayudan o no ayudan. Ajá. Este es el intestino, ¿no? Es como un tubo o una manguera que recorre nuestro cuerpo y todo lo que entra aquí, dependiendo de la permeabilidad de estas células, va a ver si entra o no entra. Pero también va a depender mucho qué le estamos metiendo al intestino, ¿no? Para ver si estas células se mantienen sanas o no sanas y si empieza a haber una inflamación por lo que estamos consumiendo, por ejemplo, alimentos ultraprocesados, estas mismas células se inflaman y dejan de funcionar, ¿no? Entonces, los ultraprocesados hacen que las células se inflamen y dejen de funcionar. hay mucha inflamación. Entonces ahí le pondríamos una cucharadita. ¿Tú qué opinas? Esto es lo bueno, esto es lo malo, tú me dirás. Pues que alimentos ultraprocesados obviamente no es bueno. Le ponemos una cucharada de café, no porque el café sea malo, nada más era para demostrar el color. Claro. No estamos diciendo que el café sea malo. Claro, es nada más porque pinta. Sí, para que pinte. O sea. Ahora, no sé, ejercicios de respiraciones, Marco, No, donde pues, es bueno, ¿es positivo. bueno? ¿Sí? ¿O crees que es charlatanería? No, es bueno. Ay, ejercicio. ya hice aquí un Está tiro, comprobado, ¿no? El tema del mindfulness y todo. Claro, no, hombre, Sí. está buenísimo porque hay una manera específica para respirar que liberas estrés y aunque la gente diga, ay, charlatanerías, no, Sí. está comprobado científicamente que Ajá. respirar 8 minutos o en un tiempo específico de manera adecuada reduce muchísimo el estrés y los niveles de cortisol. Ya. Entonces, Fibra. La fibra es súper importante. Todo el mundo habla de proteína y casi nadie te habla de fibra. Y la fibra es básica, ¿no? claro, es básica. De hecho, la fibra podríamos decir que es el prebiótico por excelencia. Ajá. El prebiótico por Prebiótico. excelencia. Y el prebiótico, que es la fibra, Ajá. es el alimento de los probióticos. Si nosotros no consumimos fibra, además de que nos ayuda mucho a la digestión, también hay cierta fibra que nosotros no podemos digerir. Pero esa fibra que no podemos digerir es el alimento de nuestra microbiota. Y entonces, si no lo estamos nutriendo, se muere la microbiota. Entonces tenemos que consumir prebióticos. Claro. Que no es lo entonces, mismo que probióticos. sería prebiótico. Vamos a Le poner vas a un poner ahí prebiótico. y se va aclarando la mezcla. Ajá, se va aclarando. Pero ya con la cucharadita Ahora- que le echamos de los ultraprocesados se puso bastante oscuro. Así es. Dormir mal, por ejemplo, o que un día te desveles, pero pues ya que pasa al día siguiente, ¿cómo está tu Pues andas intestino? ansioso, con más hambre, ¿no? Así es. Va cambiando todo. No me lo dijiste, pero ¿Qué? es obvio, ¿no? Le ponemos el café. la cuchara, sí, oscura. Sí, consumir El cafecito. probióticos adecuados. No, pues eso es positivo. Le Claro, ponemos sí. agüita a la mezcla, ¿no? No, pues ya le echo todo el café si quieren. fumar, alcohol y todo. Entonces, este ejemplo está muy visual, pero está bien para irlo. Lo que digo es, nunca Pensando así. se va a filtrar porque ya está sucia el agua y acá no hay un hoyo, pero todo el tiempo el agua está pasando por este Ajá. tubo. Si tuviéramos un filtro de esta manera, otra vez vamos a obtener agua de este color. Y tú sabrás si Agua sigues clarita. haciendo hábitos que te ensucian el intestino y como se queda el agua de esta manera, esta agua, este consumo, estos hábitos inflaman nuestro intestino. Ujú. Imagínense que todo el tiempo se quedara así, Oscura. oscura todo el tiempo. En un momento nuestros riñones se cansan de filtrarlo, en un momento nuestro intestino se cansa de absorberlo, en un momento nuestro intestino se inflama y ya empieza a absorber. Imagínense que en vez de que filtre esto, ya estemos absorbiendo directamente este tipo de partículas, mucho Claro. más grandes. Obviamente eso afecta de manera crónica y empezamos a desarrollar enfermedades metabólicas crónicas que tristemente muchas de ellas ya no tienen solución. Ya. Y a pesar de un tratamiento, ya solamente las podemos controlar, más no curarlas por completo. A ver, nada más para que no quede ahí en el aire, diferencia o el rol de prebióticos versus probióticos. Porque luego ponemos todos carita de que entendemos y no entendemos. Okay. Prebióticos son fibra y alimentos que van a nutrir a los probióticos, ¿no? Ajá. Entonces, hay todo lo que es fibra nos funciona, mucho verde nos funciona, antioxidantes nos funcionan como prebióticos. De hecho, Ajá. si de repente sentimos que no estamos consumiendo suficientes prebióticos en nuestros alimentos de todos los días, hay ya prebióticos que venden que son polvitos que nos ayudan, pero todas las plantas, todos los antioxidantes, todos los frutos rojos Ujú. funcionan muy bien como prebióticos. La manzana también, que nos ayuda mucho a hacer el alimento de los probióticos. Y los probióticos son en específico cepas de bacterias buenas o benéficas para nosotros que nos ayudan a hacer ciertas funciones en el cuerpo. Una de ellas es ayudarnos a mantener estas células juntas y que funcione la mucosa como
capa protectora de que no deje que pase todo lo que estamos consumiendo, que haga un filtro, por así decirlo. Como esos probióticos, hay muchísimas acciones, muchísimas. Te puedo decir para grasa visceral, te puedo decir de la resistencia a la insulina, que me encanta. Te puedo decir, por ejemplo, también unos que fomentan y que en el momento... Pues venos diciendo así como vas. Ok, hay otros probióticos que es lo que le decía, que es muy relacionado a la salud mental. En el momento que empiezan a crecer, a hacer sus funciones los probióticos, a interactuar entre ellos, sueltan sustancias. Esas sustancias se llaman posbióticos. Okay. Posbiótico, lo hizo el probiótico, viene después. Esas sustancias son, puedes decir, son partículas, ¿sabes? Que van a hacer una función en el cuerpo y van a viajar en el torrente sanguíneo y van a tener una función. Por ejemplo, ahí hay unas que viajan y empiezan a hacer la liberación de dopamina y serotonina, que eso es lo que se relacionaba de que hay unos probióticos que en el momento que interactúas, los tomas, empiezan a interactuar en ese momento en tu intestino y liberan posbióticos que fomentan la producción de dopamina y serotonina en el cuerpo. Por eso son precursores de dopamina y serotonina. Entonces hay alimentos que ayudan y alimentos que perjudican, hábitos que ayudan, hábitos que perjudican. Así es. La mayoría de los hábitos que ya mencionamos, hacer ejercicio, tomar agua, comer de manera variable, o sea, porque todos los grupos de alimentos son importantes, entonces hay que comer de muchos colores nuestro plato, muchos vegetales y antioxidantes. También descansar, respirar, ejercicios para disminuir el estrés, no automedicarnos, no fumar. No, sí, y en el automedicado también incluyamos a los suplementos, ¿no? Claro, es que en automedicar ya estamos... Empiezas a tomar todo lo que te recomiendan, acabas con una olla ahí llena de pastillas. Y a veces se pones solamente a trabajar más a tus riñones, ¿no? O sea, porque hay veces que hay vitaminas o suplementos que no necesitas y nada más lo va a desechar al final tu cuerpo, ¿no? Pero pues pones a trabajar y saturar tus riñones de una manera o tu hígado. Claro, y ese dinero podría estar mejor invertido en alimentos de calidad. Claro. Y si necesitas suplementos recetados por una o un profesional de la salud, pues perfecto. Pero también saber en dónde estás invirtiendo tu dinero, porque tampoco alcanza para todo. Claro, sí, no para todo. Y la verdad es que lo mejor es comprar solo lo adecuado y lo que te toca. Ya. ¿No? Y dentro del automedicar, nada más para terminar eso, no solamente son antibióticos, también son AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que de eso los podemos encontrar en cualquier tienda de la esquina, que son, por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, no paracetamol, pero pues también lo podremos meter en esa categoría, ketorolaco. Y entonces esos son medicamentos que te quitan dolor o que te desinflaman. Y esos también barren la microbiota. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un consumo excesivo de estos medicamentos, pues la gente, como los ve en cualquier tienda, pues cree que no pasa nada. Sí, pero... tienes un dolor, una lesión, te los mandan para el dolor o después de una operación o algo así. Y te los recetas y también te barren la microbiota. Sí, claro que sí, está comprobado. Y la mucosa, perjudican muchísimo la mucosa de todo el intestino y del estómago. Entonces también sabe, y también hacen un desequilibrio en el riñón y muchos en el hígado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. O sea que en la medicina moderna y consciente deberíamos, si nos hacen una operación o una rehabilitación y el médico nos mandó medicinas para el dolor, deberíamos también salir con un protocolo para recuperar la microbiota. Así es. O sea, hay momentos en los que sí o sí tenemos que consumir medicamentos. Sí, ¿no? pero después la microbiota. Pero justo eso, cuando el doctor adecuadamente los indicó, pues hay que ser un poco conscientes de que después de eso probablemente necesitamos repoblar la microbiota y vamos a necesitar más fibra, un multiprobiótico. Ahí sí funcionan los multiprobióticos. Por ejemplo, después de completar un esquema de antibiótico donde barrieron tu microbiota, pues podemos inferir que ya no tenemos ningún tipo de cepa probiótica en nuestra microbiota. Entonces ahí sí podría funcionar un multiprobiótico donde no importa realmente para qué va a servir el probiótico, lo que quieres es darle diversidad. Sí, eso es lo que falta. O sea, que tu médico te dijera, oye, esto que te voy a mandar le va a hacer daño a tu microbiota. Es parte del proceso y luego hay que recuperarnos. Pero como eso no se los enseñan en la Facultad de Medicina. No, y ahorita claro que está llegando, pero por ejemplo aquí en México todavía hay algunas maestrías que hablan sobre o especializaciones, por así decirlo, no especialidad, sino especializaciones sobre microbiota y probióticos y salud intestinal.
pero todavía no son tan comunes, ¿eh? Entonces, muchos gastros son los que más podrían saber, pero también hay en el área de urología, ginecología, oftalmología, oncología. Podría estar padrísimo que sepan todo el tema de la microbiota y lo integren a sus tratamientos. Claro, ¿no? Y la ortopedia, o sea, todas las lesiones, sí, claro, bueno. rodillas, hombros, codos, etcétera, de que Así toda la es. gente que hacemos deporte siempre nos acabamos lesionando. Y bueno, si al final el especialista no quiere ser experto en microbiota, solamente que sepan que después de un tratamiento deben de, o sea, el paciente le va a ir mejor si empieza a trabajar con la microbiota, pues que lo deriven con un experto en microbiota. Sí, con una nutrióloga o con un médico, exactamente, hay un protocolo ya establecido. Oye, el estrés, ¿qué proceso ocupa? También el estrés, ya sabemos que el estrés es bueno de vez en cuando, pero si vivimos en estrés no es bueno, y eso también puede provocar resistencia a la insulina. Es que no es que el estrés pueda provocar resistencia a la insulina como tal, o sea, no es, o sea, no directo. No directo, pero es que en el momento que nosotros nos estresamos, hay un desbalance hormonal en muchísimos niveles. O sea, para empezar el cortisol. Y cuando nosotros tenemos como un pico de cortisol prolongado, lo que sucede es que estamos en estado de alerta, no dormimos bien, tenemos como taquicardia. Pues al final eso es lo que significa el estrés. No estamos relajados, ¿no? Entonces, no solamente nosotros nos sentimos así, todas nuestras células están interactuando con ese cortisol o con esos niveles altos de cortisol. Sí. Entonces, imagínate que vivimos todo el tiempo nosotros estresados con taquicardia y lo que sea, y tomando café y luego no estamos durmiendo bien. Ajá. Nuestras células están igual. Ese desequilibrio de estrés, tranquilidad que no le estamos dando a nuestras células, hacen al final disfunción e inflamación crónica. Y esas dos disfunciones e inflamación crónica no dejan que las células funcionen bien. Y a largo plazo, unas de las células afectadas pueden ser las encargadas de detectar la insulina en la sangre. Entonces, esas células sí con el estrés crónico sí se pueden ver afectadas, entonces ya podríamos pasar a una resistencia a la insulina. No es que sea una causa directa, por ejemplo, fumar causa cáncer. No es de esa manera, pero el estrés viene una cadena de reacciones en el cuerpo que sí puede derivar a resistencia a la insulina y a diabetes. Les dice, por ejemplo, JAMA Network, que es una revista médica de la American Medical Association, que hasta el 88% de los adultos de Estados Unidos presentan algún grado de disfunción metabólica. 88% en Estados Unidos relacionada con la resistencia a la insulina, aunque no haya sido diagnosticados. Totalmente. O sea, estás hablando de la inmensa mayoría de la población en Estados Unidos, con la dieta de Estados Unidos, que no es una dieta ejemplar, claro, está teniendo este problema. Es una pandemia ahí silenciosa. Claro, y estas estadísticas son de Estados Unidos porque les encanta estudiar a su población, ¿verdad? Claro, aquí no hay tantas. Pero aquí, tristemente, en México no tenemos esa cultura en la investigación, ni siquiera el presupuesto para hacerlo. Entonces, sí estamos muy limitados, pero las cifras no se van a alejar mucho si lo haríamos, ¿eh? Incluso creo que por ciertos hábitos que nosotros estamos teniendo desde hace muchísimo, como una torta de tamal, podríamos, claro. Podríamos, o tanto frito, o sea, comida frita, creo que sí podrían salir cifras mucho más alarmantes que el propio Estados Unidos, ¿no? Porque nosotros carecemos mucho de alimentos con fibra. Sí. Incluso tengo muchos amigos que por temas de ética con los animales llevan una dieta vegana, pero de broma le decimos los frito veganos, porque pues llevan una dieta vegana, pero no es sana, porque todo lo consumen frito y consumen un montón de carbohidratos y azúcares y todo. Y pues estás salvando animales, pero no estás salvando a este animal, a ti. ¿Me explico? Entonces, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto, porque claro, normalizamos ponerle mantequilla a todo, freírlo todo, es que sabe más rico. Claro. Pues sí, pero el precio. Y claro, altísimo. por ejemplo, los chilaquiles, un platillo súper típico en nuestra población. No es que sean malos, pero al final puede ser, ya está la opción de ser horneados, que sería muchísimo mejor, pero bueno, digamos que lo quieres frito. Luego ni siquiera le ponen una porción de proteína, ¿no? A los chilaquiles. Es como, pues nada más estás comiendo algo frito con salsa, realmente. Mínimo que lleve un buen de frijoles para que tenga algo de proteína. Exacto, muchos frijoles, o quien sí le va a poner pollo, alguna proteína animal, pues bueno. Pero es como, ¿cómo normalizamos que en el menú nada más venga frito con salsa verde? Sí,
O sea, sí. Está fuerte porque la Tortilla verdad... frita con salsa verde. Sí, y creen que eso es un desayuno. No es cierto. Y generaciones y generaciones, y algo muy típico mexicano, pero realmente está muy fuera de lo que sería un plato completo para alimentarnos. No, y correctamente. podemos romper ciertas tradiciones y agregarle cosas. Yo he visto chilaquiles así sanitos en lugares sanos que hasta le agregan kale, o sea, le agregan hojita verde, o le ponen arroz integral, o le ponen hongos, o Y realmente tal vez no, porque mucha gente va a decir, no, pues ya destruiste el plato y lo que sea, ¿no? Órale. Pero entonces, por ejemplo, si estamos comiendo los chilaquiles fritos, ¿no? Agréguenle una proteína, huevo, pollo, frijoles, Sí. la que ustedes quieran, una proteína. No le pueden agregar, agreguen queso. No le pueden agregar, agreguen una proteína en barra. ¿Sabes? O sea, como que puedes ir tú mezclando para que no descomponer, te comes tus sabrosísimos chilaquiles verdes, pero también le estás agregando la proteína por otra parte, que eso es uno de los principios para disminuir los picos de glucosa. Sí, quien come huevo le puede agregar huevo. Yo, por ejemplo, le pongo tofu revuelto, que te lo hacen como si fuera un huevo revuelto, pero el tofu tiene un montón de proteína. O sea, hay que ponerse creativos. ¿Y qué tiene de malo romper un poquito con el plato típico? Con el plato sí. típico, pues agrégale algo. Si es por tu salud, sabe rico. A veces sabe hasta más rico. Claro. Sí, no, totalmente. El otro día me estaban comentando de esquites y en vez de mayonesa le ponen yogur griego. Ajá. Y pues solamente imaginarte como que dices, no, pero lo probé con limón y todo y sabe buenísimo. Hay que ver qué es lo que te funciona para ti. ¿Sabías que la contaminación ambiental puede estresar tu cuerpo y además afectar tu sistema inmunológico? Esta es una de las razones por las cuales abundan las enfermedades respiratorias. La buena noticia es que San Pablo Natural tiene todo para prevenirlas. Desde vitaminas, suplementos, remedios herbolarios, hasta comida que puede fortalecer tus defensas. Visita tu sucursal de San Pablo Farmacias más cercana o llámales al 800-072-6722 o bájate la app para descubrir todo lo que ofrecen. Y ahora continuamos con el podcast. Ahora, la resistencia a la insulina afecta el peso corporal. Sí. Si quieres subir o bajar de peso, puede impedir que subas o bajes de peso. Así es. Y justamente eso viene porque las células no están pudiendo detectar que hay glucosa o utilizar la glucosa más bien a favor, ¿no? Como energía. Entonces aquí hay dos, como no la están degradando y utilizando como energía, número uno, empezamos a tener muchísima hambre, ¿no? Porque no estamos teniendo esa energía. Y número dos, como no la detecta el cuerpo y no la usa, hay un exceso de glucosa, entonces la almacena en tejido adiposo. Entonces la convierte en grasa. Entonces esa glucosa no está haciendo su función de energía para quemarse como energía y nada más la estamos almacenando y ahí es cuando empiezan a subir de peso. O viceversa. Sí. Como no estamos teniendo energía, no podemos subir de peso porque ni siquiera lo estamos almacenando en la masa muscular. Entonces ahí es cuando empiezan ya problemas metabólicos fuertes y severos, donde es una persona que lleva muchísimo tiempo trabajando un plan de alimentación y ejercicio para ganar masa muscular y no puede. Y el problema es porque viene desde la resistencia a la insulina. ¿Algún papel del azúcar? Porque sabemos que el azúcar, pues ojalá viniera nada más directamente y la vieras y se la agregas. No, pero está metida en un montón de ultraprocesados. Hasta donde no te imaginas traen azúcar. Sí, sí. ¿Qué rol juega el azúcar? Es que hay diferentes tipos de azúcar. Ajá. Entonces, realmente la que a veces nosotros tenemos que tener muchísimo... Bueno, hay todas tenemos que tener cuidado, ¿no? O sea, pero la lactosa es un tipo de azúcar, la galactosa es otro tipo de azúcar y hay las ¿La de la cerveza cuál es? ¿Es la maltosa? La maltosa. Maltosa, sí. Entonces, o sea, dices tú, cerveza, azúcar, pues ¿cómo cerveza y azúcar? Pues claro, sí. y luego la gente dice, pues es que ni dulce sabe. No, es que realmente no, la composición de las moléculas de azúcar son diferentes y por eso le dan otro tipo de sabor y otro tipo de nombre, pero al final todos son carbohidratos, ¿no? O sea, porque están compuestos por moléculas de carbohidratos, todos los azúcares. Pero entonces hay que saber qué carbohidratos son los que nosotros tenemos que empezar a consumir y cómo consumirlos para que realmente nuestras células lo utilicen totalmente como energía. Porque si empezamos a consumir, por ejemplo, esos alimentos ultraprocesados que tienen una molécula de carbohidratos que sería una azúcar muy chafa, muy básica, que ni siquiera funciona bien como energía, ni siquiera nos da energía, nada más nos da un rush de ciertos minutos, luego baja, no la utilizan las células y se almacena como grasa en el cuerpo. Ni siquiera funciona para los músculos, ni siquiera funciona como energía, nada más se almacena. Y eso es cuando hay que
tratar de evitar los ultraprocesados, porque excesos de esos azúcares causan inflamación y enfermedades crónicas. Que son las famosas calorías vacías, o sea, que no te dan nutrición, no te dan energía, no te dan nada, Sí. pero son un montón de Calorías calorías. líquidas, los refrescos o los jugos, que también es, o sea, nosotros como mexicanos aprendimos a desayunar con un jugo de naranja, ¿no? Sí. Y no, realmente así no funciona el jugo y tiene muchísima caloría líquida, que serían azúcares que se van directo a hacer grasa en tu cuerpo. ¿Era contigo cuando estaba Creo que comentando sí. lo de la historia del jugo de naranja? Sí, sí, era de cómo... conmigo en el radio. Sí, era, ajá, ¿verdad? En radio, que estábamos hablando de que el jugo de naranja hasta antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial no formó parte del desayuno de nadie. Claro. ¿Y te acuerdas que...? Sí, que después de la guerra como ahí lo metían porque tenían campos de naranjas, ¿no? O sea, alguien tenía campos de naranja, entonces empezaron a ver que daba como ese rush, los ponía como muy atentos en cierto momento, Ajá. les empezaron a dar jugo de naranja a los, pues sí, a los que iban a la A los guerra, ¿no? A militares. los militares. Veían que los levantaba y bueno, para la guerra funcionaba. Entonces dijeron, caray, podemos vender más naranjas. Claro. Y esos los productores en lugares como Florida y todo. Entonces empezaron a hacer la mercadotecnia, una campaña de mercadotecnia para venderle a la gente la idea que desayunar jugo de naranja era parte de un desayuno balanceado. Así es. Pero eso lleva ni 100 años. No, y muchísima historia. gente no lo sabe y nosotros lo seguimos replicando Ajá. sin saber cuál es el origen, pero muchos hábitos de los que nosotros hoy seguimos vienen porque alguien se veía beneficiado de vender ese producto, Pues la pura leche. mercadotecnia. La leche nada más, por La ejemplo. leche. No estoy diciendo que sea mala, No. pero realmente nosotros no necesitamos leche para No, desarrollarnos y crecer grandes y fuertes. no, si no eres becerro. Pero pues había alguien que quería más poder y Claro. vendió esa idea. Oye, hablando de jugos, el famosísimo jugo verde. Ok, bueno, eso es un tema muy importante porque claro que está de modísima empezar a tomar un jugo verde. Entonces, pero lo importante del jugo verde es, número uno, no siempre es verde. O sea, hay que saber que a veces los componentes que le vamos a poner o todas las verduras lo van a pintar de otro color. Sí. Se llama verde porque es sano, Vegetal. porque es vegetal, pero realmente a veces lo que estamos consumiendo ya en una tienda de la esquina que lo venden como jugo verde, pues nada más tiene ciertos vegetales y le ponen, por ejemplo, jugo de naranja líquido, ¿no? Entonces ya No. de jugo verde y sano ya no tiene nada, ¿no? Entonces es importante saber armar un muy buen jugo verde. Si le quieren poner fruta, pueden ponerle manzana, pero con todo y la cáscara y lo Sí. licúan. Por ejemplo, si le quieren poner naranja, en vez de exprimir la naranja o ponerle jugo de naranja, pueden poner naranja en gajos. Ajá. Le pueden agregar betabel. Pepino, ¿sabe? Como base. Pepino, apio, pura agua. limón. También a veces Ajá. gente le pone como los gajos de Sí. limón. Lo pueden armar de muchísimas cosas. Sí, Jengibre, sí, para que pique jengibre. así. Casi siempre pimienta tiene- cayena. Siempre la verdad es que Sabe es rico. importante saber qué vegetales te vienen bien a ti con tu nutriólogo, con el profesional de salud, para que tú armes tu propio jugo verde, porque a veces sí pueden hacer uno general, si Sí. todos quieren armar el mismo y en la familia como que se lo reparten en la mañana, pero realmente sí lo más óptimo es que vayamos y diseñemos uno específico para nosotros, que Sí. sepamos que se le pueden poner algún tipo de probiótico, prebiótico y se lo llevan y como les decía, probablemente va a quedar no tan líquido, va a quedar muy espeso, pero ese es un verdadero jugo Claro. verde. Si es que luego en los restaurantes o en los buffets de hoteles y todo te ponen jugo verde y es pues, un poquito de nopal o un poquito de espinaca y es básicamente jugo de naranja Ujú. pintado de verde. Y sabe buenísimo porque Ah, sabe dulce, Obvio. pero realmente así no es el jugo Pero ese verde. no es el jugo verde. Así O es. sea, el jugo verde sería kale o kale, espinaca, pepino. El otro día me decía una señora, es que yo no sabía que el pepino era un carbohidrato. Y me dice, Es una fruta. sí, o sea, al final, y le digo, sí es, pero es que también hay que saber qué tipos de carbohidratos existen. Ajá. Pero pues bueno, al final vivimos con esos mitos que nunca nadie se pone a leer. En Claro. este caso, creo que mi mamá sí nos educó bastante bien en ese punto. Ajá. Y justamente, pues sí, nos decía, a ver, tú tienes que tener la capacidad, porque luego también empezamos a poner muchos peros de que no, y compren esto y no sé qué. Me dijo, no, tú tienes que tener la capacidad de que si te ponen en un buffet de cualquier lugar, tú sepas qué elegir Claro, para estar formando un platillo adecuado para tu nutrición. claro. Entonces me dijo, ese es el reto que yo tengo como mamá, de que tú te pongan en un barco lejos de tu familia donde no están los productos de casa,
Ajá. Sabes que yo te compro, pero tú tienes que saber qué vas a elegir para que siempre estés bien y en equilibrio. Y yo creo que eso es lo que deberíamos de aprender, ¿no? Que no Claro. importa de dónde estén sacando las cosas, qué es lo que tiene que contener mi plato. Sí, sí, sí. Y creo que eso es lo adecuado. Y hablando de eso, las frutas, o sea, pepino es una fruta, el mango es una fruta, la plátano es una fruta, son carbohidratos. Pero esos carbohidratos son buenos y no provocan una resistencia a la insulina, ¿o sí? No es que no provoquen una resistencia a la insulina, es que después puede haber personas que tienen fallas genéticas o otras enfermedades adjuntas que al final un mango sí tiene muchísima azúcar. Entonces sí podríamos llegar a un punto donde digas, no es que te vamos a prohibir el mango, pero hay que comerlo con moderación. Sí, no 3 al día. No 3 al día. Y mango tampoco petacón de aquellos, me echo 3 al día. no rompas el ayuno con un mango. Y si quieres en el desayuno un mango, que sea el postre. Entonces primero proteína, después vegetales o vegetales y proteína. Y ya después puedes medio mango, ¿no? Claro. O sea, que sea el pilón. Pero no podemos poner al mango, por más dulce que sea, ponerlo en la misma cajita del pan blanco ultraprocesado. O de No, unas para nada. donas, Justo por lo que te decía, porque la molécula del carbohidrato es diferente. La fructosa, que sería la que trae el mango, Sí, acá la glucosa que está teniendo el producto procesado. sí, ¿no? exactamente. Tiene una composición completamente diferente. Y bueno, probablemente muchos dicen, no, es que qué flojera aprender eso. Ok, nada más googleen carbohidratos buenos y les van a salir una lista de carbohidratos buenos. Si no quieren entender el por qué, porque se les hace muy complicado la química y lo que sea, que bueno, está bien, hay gente que está en su derecho de no querer aprenderlo. Claro. Simplemente memorícense 4 carbohidratos buenos que digan, esto puede suplir muchos ultraprocesados, ¿no? Y sabe dulce. Claro, pero la regla es muy sencilla. La fruta se come entera, no se come en jugo. Claro, porque la fruta no solamente tiene una molécula de azúcar, sino también tiene fibra con su cáscara y sus semillas, ¿no? Entonces, cuando lo comes de una manera entera, estás vistiendo el carbohidrato y trae muchísimos más nutrientes y beneficios. Otra regla muy sencilla la acabas de decir. No empiezo mi día con fruta. O sea, lo primero que como no es fruta, especialmente si es muy dulce. Claro. Empiezo con algo que tenga proteína. Claro, ¿y cuántos restaurantes no te ponen el bowl de pan al principio? Pan dulce, delicioso. Pan, pero pues... O te empiezan con un plato de fruta y es como, mejor empieza con el vegetal o con la proteína y luego de postre tu fruta y está perfecto. O la grasa, o sea, aguacate, claro. O si quieres mantequilla de cacahuate, pero es real, no es ultraprocesada, o de almendra o de nueces. Sí, almendras y nueces. Sí. Y esa información, esto que tú lo manejas muy bien porque sabes, por ejemplo, hay gente que hoy le digo no, o por ejemplo, puedes aumentarle grasa a tu plato. Decirlo de esa manera con mucha gente todavía es como, ¿cómo grasa? No, es que yo lo que quiero es bajar de peso. Y es como, ok, vamos un pasito atrás. ¿Qué grasa? Sí, vamos a explicar de dónde vienen las grasas porque hay conceptos con los que prácticamente nacimos y crecimos de manera errónea, ¿no? Es que como se soltaron las dietas bajas en carbohidratos y las dietas bajas en grasa, entonces nos confundieron completamente porque te ponen en el mismo recipiente a un aguacate que el tocino. Claro. Pues sí, pues no es lo mismo. O sea, son dos grasas, pero pues una es buena y la otra no es buena, ¿no? Sí, estaría padrísimo un día así traer ejemplos de qué es bueno, qué es malo para que quede más visual. Sí. Lo bueno y lo malo dentro de los grupos de alimentos, proteínas, pues grasas y carbohidratos. ¿Sí? Pues justamente lo acabas de decir, o sea, un aguacate es grasa y lo vemos y es bueno y sí, al final es grasa y si lo descomponemos es grasa, pero son grasas que están compuestas de o sea, que sus cadenas están hechas de una manera que nos benefician y que nos dan muchísimo nutrimento y energía también, ¿no? Sí. Entonces, las nueces, las almendras, importantísimo, el aguacate. Es que, ¿sabes qué? Me gusta que tú seas vegano porque tú tienes muchos ejemplos de vegetales. De vegetales que luego a nosotros, que nosotros comemos otro tipo de cosas. Pues los tuve que aprender. Claro. Los aprendí cuando dejé de comer animales porque antes yo no comía muchas frutas y verduras. ¿Y cuáles ahorita son tus favoritas, por ejemplo? Pues eso, justamente. A mí me gustan mucho las mantequillas de nueces, pero no compro el bote ultraprocesado, a menos que es una marca en la que confío, que no tiene azúcar, que no tiene sal, etcétera. Pero cuando vas al súper y hay máquinas que pones las nueces y ahí mismo las mueles y te sale la mantequilla. A mí me encanta. Pero eso lo aprendí de una nutrióloga, porque cuando muchas veces quería bajar de peso y me decían, te tienes que tomar 2 cucharaditas. Y dice, ¿cómo crees? Si esto es grasa, me va a engordar. No. Y me di cuenta que me saciaba
que la grasa Claro. como el aguacate o las nueces, como snacks para saciar el hambre. Por ejemplo, yo que me levanto a las 6 de la mañana y me voy a Radio Fórmula y todo, a la 1 de la tarde que salgo, si yo no me echo un snack de nueces antes, para las 2 de la tarde que voy a comer, tomo pésimas decisiones. Claro. Y ese snack de nueces o un aguacate o algo me ayuda a tranquilizarme, a saciar mi hambre. Sí, ya te da tiempo Y de prepararte algo Como, mejor. como persona inteligente. Si Claro. no llego y devoro lo que venga. Claro, y esas son decisiones que tenemos que ir aprendiendo porque justo no siempre te vamos a tener un platillo perfectamente Ajá. bien preparado en ese momento que ya nos está dando hambre. Entonces, Sí. justamente lo que decíamos, creo que también era contigo, de que qué snacks podemos tener a la mano que nos ayuden a sentir saciedad, pero de una manera saludable. Porque claro que puedes ir por unas donitas y eso vas a sentir saciedad, pero realmente sí necesitas tener ejemplos como, por ejemplo, estas semillas. Ujú. Y eso es importante, como su molécula principal es grasa, entonces, pero es una grasa buena, Sí. entonces sientes saciedad. Sí. Y entonces prolongas el tiempo para comer. Entonces Sí. realmente la gente decía, es que como aguacate, es que tú cómete medio aguacate, no importa que sea grasa mala. O sea, es más, vas a empezar a comer menos de otras cosas si empiezas a comer más aguacate. Por más que sea una grasa, es una grasa buena. Sí, el aguacate es una grasa buena y Ajá. te sientes saciado. Te quita el hambre. Claro. Típico que tienes, bueno, sales de trabajar y tienes una comida a las 3 de la tarde y estás muriéndote de hambre a la 1, te comes un aguacate y vas a llegar tranquilo. Claro. Porque es o ese aguacate o llegas al restaurante y te vas a comer el pan que está en el centro de mesa o los totopos. Claro, porque y ya es un estás instinto así. de que ya no puedes y al final el cuerpo lo que te está pidiendo es alimento y lo primero que veas es lo que va a agarrar. Exactamente, exactamente. Y a mí los frijoles me encantan. Por ejemplo, para un plato, no frijol refrito, sino frijol de la olla. Sí, ¿no? completo. Ajá. Sí, completo. Y le pones otra vez aguacate o yo le pongo tofu. Le pongo- Claro, y también lo que te comentaba, a veces, por ejemplo, yo de snack, Ajá. cuando justo estoy en intermedios que me está dando hambre, sigo trabajando, estoy entre junta y junta, por ejemplo, en un Zoom, y que todavía falta para que yo pueda tener un espacio adecuado para prepararme algo para comer ya más Sí, más en equilibrado. forma. Parto chayote, lo aso así rapidísimo en el sartén, limón y sal, y mucha gente me decía, guácala chayote, te lo juro que después la gente me pedía, oye, ¿no tienes un chayotito que me regales? O sea, te vas acostumbrando a esas cosas, ¿no? Es que el paladar se desintoxica. Claro. Cuando dejas de comer ultra procesados o cosas llenas de azúcar y llenas de grasa y no sé qué, el paladar se desintoxica. A mí me ha pasado, por ejemplo, con la leche de avena. A mí me encanta la leche de avena. Ya sé que no la necesito, la tomo por gusto. Pero cuando me envicio con la leche de avena regular que está llena de azúcar, a veces hay leche de avena que puede traer la misma cantidad de azúcar que un refresco. Sí, sí. Y dejas de tomar leche de avena con azúcar y compras de la misma marca, nada más la que dice sin azúcar. Al principio te sabe horrible, al principio, pero a la semana ya te sabe normal. Sí, ya se te antoja, claro. Ya lo azucarado, ya dices, está muy fuerte. Y ahí hay un factor importante. Primero, el tema de las papilas gustativas que también se empiezan a acostumbrar, Sí. ¿no? En lo que estás recibiendo. Número 2, cuando tú empiezas a cambiar de alimentos, la microbiota que también está en la boca cambia. Y las bacterias que viven en la boca normalmente van cambiando y ya no le estás dando azúcar y entonces se van muriendo esas bacterias que necesitaban azúcar. Entonces por eso ya también te sabe diferente la comida y ya no tienes tanta necesidad de eso. Hay microbiota en la boca. Ah, claro. No, claro ¿Cómo que sí. que hay microbiota en la boca? Todas tus mucosas. Aquí tenemos mucosa. Abre la boca y toca y ahí está la mucosa. Y cuando hay un desequilibrio de la microbiota fuerte, también por eso a veces hay candidiasis en la boca o infecciones. Ajá, ¿Por qué? eso. Porque está en desequilibrio toda la mucosa de tu cuerpo. Cuando yo he notado que si estoy débil o como mal, se me empiezan a hacer llagas en la boca. Ujú. O sea, que de repente se te abre una llaguita de esas blancas horribles que arden. Sí, que puede ser también un tema del sistema inmune, pero Ajá. también tiene que ver mucho con el equilibrio de la microbiota de la cavidad oral. De adolescente me pasaba mucho eso, no sé por qué, se me hacían llagas y ahí iba el doctor y te mandaban a la farmacia con una sustancia morada para sanarlas. Nadie me hablaba de la microbiota Claro ni de que comer no. mejor. No, pero en los ojos hay microbiota, en el tejido mamario, en el cuero cabelludo, en el pelo, en el cabello, en la piel, que es el tejido más grande, en todo el aparato urogenital, o sea, en los genitales también hay Es lo que te iba a microbiota. preguntar. En la boca hay microbiota, en la O sea- nariz hay microbiota, en o todo sea el tracto digestivo hay microbiota, en los pulmones hay microbiota. Cuando O sea, das besos, te estás comiendo la microbiota claro, de tu o pareja. sea, a ver, o sea, y eso está bien sabido, ¿eh? O sea, tú vas a empezar a tener un intercambio de cepas, o sea, de bacterias con tu pareja y vas Ajá. a poder o fortalecer o empezar a desarrollar ciertas enfermedades e intolerancias que no tenías porque estás recibiendo una microbiota que no tenías antes. O sea, todo eso es microbiota. Sí, todo eso es una diversidad de la microbiota
microbiota que tú puedes. Y te puede afectar. Claro, te puede afectar. Es como, júntate con gente que tiene buenos hábitos porque algo se te va a pegar. ¿Alguna vez has tenido un novio así de malos hábitos y luego te andabas enfermando por darle Ay, no, besos? afortunadamente no. Afortunadamente Pero podría no. pasar. Sí, claro, podría pasar, sí, porque tú estás compartiendo eso, incluso no solamente con el novio, o sea, también mascotas. Cuando tienes ese contacto con las mascotas, con la naturaleza, Sí. con la gente con la que estás trabajando, pues al final hay un intercambio y sí se puede empezar a pegar al final la diversidad de la microbiota. O sea, tú súper sana y de repente te toca el novio que come porquerías Sí, sí, y va y te da un beso y ya Sí, valió. digo, no es así tan fácil, pero sí, o sea, sí se sabe que una persona por cambiar de pareja puede cambiar la diversidad de su No, pero microbiota. es que sí es bastante, o sea, depende qué tanto veas al novio o a la novia, ¿no? Pero si estás viviendo juntos o si se pegan sus buenos besos, pues, no, o sea, Claro, pues sí claro. es bastante. Claro, y es que ¿Cómo también, no? si también tu diversidad en la microbiota cambia con solamente irte una semana de viaje, Ajá. por donde estás en tu entorno, por el agua con la que te estás bañando, por cómo estás como conviviendo con la gente y Ajá. los alimentos que estás consumiendo, que no vaya a cambiar por tu pareja. Puede ser. O sea, Así es. también lo que te pones, shampoo, acondicionador, todo. O sea, todo eso está Sí. indirectamente relacionado con la resistencia a Sí, la de insulina. hecho ya hay cremas y ya hay lociones que, o sea, como que equilibran la piel, que traen probióticos. Hay shampoos, hay de hecho probióticos para alopecia que pueden, Ajá. que pueden fomentar el crecimiento porque cambian la microbiota del cuero cabelludo. Entonces empieza a salir y a crecer pelo. E indirectamente todo eso nos lleva de regreso a la resistencia a la insulina. O sea, indirectamente estamos diciendo de que hay ciertos hábitos que nosotros vamos a seguir Claro. como repitiendo, no porque te pongas el probiótico No, acá, es claro. resistencia a la insulina, pero sí al final, así como estamos teniendo impacto de acá, sí hay cierto impacto que nosotros en nuestros hábitos diarios, pues hábitos que se nos pegan, Sí. con quién convivimos, todo causa o una recepción a probióticos que inflaman o desinflaman o a bacterias que inflaman y desinflaman Sí. y al final sí hay una resistencia. Es a que es la insulina. suma de todas las cosas en el estilo de vida, no es una. Sí, no es O una. sea, por eso el producto milagro, este producto te va a salvar. No, es la suma de todo. Por ese producto te puede ayudar. Claro, Pero tienes que cambiar tu estilo de vida. totalmente. Es que la palabra cambiar no es la palabra favorita de la mente humana. Sí, no, y cuesta trabajo y luego creen que va a ser un cambio radical o también, no solo que crean, están mal asesorados y le están pidiendo cambios imposibles de lograr y de sostener. De la noche a la mañana. Sí, que luego nos desmotivamos y no lo hacemos. Ya, ahora cuando traes problemas en tu microbiota, resistencia a la insulina, la prediabetes, problemas, inflamación en la microbiota. A mí, por ejemplo, el doctor Fernando Leal, cuando fui con él, me dijo, mira, Marco, de entrada tenemos que reducir inflamación. Entonces vamos a quitar todo lo que pueda darte inflamación. Y luego vamos viendo, vamos regresando cosas ya para ver qué es lo que te provoca. Claro. Pero a veces de entrada sí tienes que hacer un corte fuerte si ya traes algún problema que te está molestando Sí, mucho. qué bueno que preguntas eso, porque luego hay gente que cree que se tiene que desparasitar o que tiene que hacer un barrido completo para después volver a darle diversidad y tomar diferentes cepas para restablecer la microbiota, hacer como un reset. Eso sí hay que hacerlo guiado con un especialista médico. porque no siempre se necesita desparasitarte. Y también eso es una campaña que se hizo a nivel México, donde te avisan que te tienes que desparasitar una vez al año. Eso no es cierto. Eso realmente solamente ciertas poblaciones que están en riesgo de parásitos tendrían que hacerlo, pero eso tiene que estar guiado por un profesional de salud, porque si nosotros lo hacemos de manera continua, estamos barriendo también con la microbiota y sale contraproducente la desparasitada. Claro. Entonces, por ejemplo, eso que te estaba diciendo el doctor es totalmente cierto. Tenemos que encontrar primero la causa de nuestros síntomas y, por ejemplo, si estás diciendo es que estoy teniendo diarreas constante o no estoy digiriendo algún alimento o estoy teniendo alergia, o sea, dermatitis o un tipo de alergia o inflamación, o sea, que sentimos inflamación o mucho gas. Sí. Primero hay que encontrar la causa, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. Pero si fuera por una inflamación, o sea, que la causa fuera de que estás consumiendo algo que estás sobreinflamado o muy inflamado, que probablemente es lo que sucedió en tu caso, sí hay que empezar a quitar ciertos alimentos porque no es que seas intolerante a ellos, es que está tan dañado tu intestino por alguna razón que hiciste algún hábito de manera crónica o sea, a largo plazo, que ya se dañó tanto tu intestino que hay que retirarnos tantito de ciertos alimentos que nos cuesta trabajo digerir y que están fomentando esa inflamación. Ya que se calme y se desinflame,
vamos integrándolos poco a poco a ver cómo los va tolerando y de la mano una buena alimentación, un buen descanso, incluyendo, por ejemplo, algunos suplementos. En ese momento sí podríamos empezar a ayudarle para bajar la inflamación. Y ahora sí, empezamos con multiprobióticos para volver a darle forma a la microbiota y ahí ya vamos integrando poco a poco los alimentos otra vez. Es un proceso largo, pero que debe de ser guiado por un profesionista. Y entonces lo que ahorita se llama, ya sé que puede cambiar el nombre, pero la prediabetes o la resistencia a la insulina sí le podemos meter reversa para cerrar el tema. De hecho, la prediabetes no es que se cure, pero sí solamente cambiando hábitos de alimentación y ejercicio, tú puedes, es que sería como revertirla, pero frenarla por completo, donde tus valores de glucosa bajen y que ya nunca vuelvas a tener esos valores de glucosa simplemente por la alimentación y el ejercicio. ¿Y la resistencia a la insulina también? Lo mismo, o sea, puedes empezar a controlar donde empieces a fomentar unos hábitos que no hacías y la puedes como revertir, pero sí también hay que tener en cuenta que la resistencia a la insulina sí tiene muchos otros factores que algunos no se van a poder quitar y que bueno, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Que lo habíamos mencionado, otras enfermedades adjuntas o alguna patología específica del páncreas, o enfermedades heredadas, que al final ahí sí no podríamos hacer mucho al respecto, pero sí se puede controlar. Eso sí se puede manejar y puedes vivir una vida de mucha calidad y plena sabiendo que lo tienes y controlándolo. Con un mínimo de síntomas. Mínimo de síntomas. Ok, perfecto. Y que nunca va a pasar a diabetes, ¿eh? Eso es muy importante saber, que con los hábitos puedes nunca pasar a diabetes, de resistencia a la insulina a diabetes. Maravilloso. ¿Algo más que no te haya preguntado que quieras agregar? Hay muchísimo tema que hablar de la microbiota, de la resistencia a la insulina. También, si algún día quisieran hablar solamente de enfermedades relacionadas a la salud mental con la microbiota, está padrísimo el tema. O sea, microbiota y salud mental, o sea, hacer un episodio de esa conexión. Es ese vínculo, ¿no? Suena bien, ¿no? Sí, y la verdad es que podría ser un tema que está muy en tendencia ahorita para los jóvenes. Lo hacemos con todo gusto. Mi querida doctora Jackie López, ¿dónde te encontramos para aprender más de ti, seguirte en tus redes sociales? Pues está el canal de Salud en Corto, se llama Salud en Corto en YouTube, está en todas las redes sociales también, que es la plataforma donde difundimos información, y mis redes personales, que son doctora Jackie López, también en Instagram y en todas las redes, TikTok también. Perfecto, pues a mí me encuentran como Marco Antonio Regil, y ya saben que si les gustó este episodio, comenten aquí abajo en el canal de YouTube o denos una reseña positiva en las plataformas de podcast, pero también pueden copiar las ligas, recuerden eso, cópialo y pégalo en tu WhatsApp, en tus redes, en tu Instagram, etiqueta a la doctora Jackie López, etiquétame a mí para que veamos lo que estás compartiendo, danos tu opinión para saber qué más te gustaría que compartiéramos aquí en el programa. Y listo, te dejamos aquí la liga del episodio anterior donde estuvo la doctora Jackie López, que también estuvo muy bueno. Y nada, le damos un aplauso a la doctora Jackie. Gracias. Gracias, Marco. Gracias también a ustedes. Gracias, hasta la próxima. Alcanza tu máximo potencial. San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas. Presentó.